En este vídeo vas a ver cómo crear un negocio sostenible. Y para ello no hay nadie mejor para hablar del tema que Tony Sánchez, que es un mentor y un gestor empresarial con un montón de años de experiencia. Así que sin más dilación voy a darle paso y que nos cuente un poquito sobre qué vamos a hablar en este vídeo. Muy buenas, Tony, gracias por pasarte por aquí. ¿Qué tal estás? Buenas tardes, muy bien, la verdad, aquí muy bien acompañado contigo y con tu comunidad y a tu disposición. Pues Tony, hablando del tema, ¿quién es Tony Sánchez? ¿Por qué eres una persona adecuada para hablar de este tema concretamente? ¿Y qué es lo que vamos a ver en este vídeo? A ver, yo soy mentor empresarial y orientado a emprendedores y empresarios y especialmente me gusta mucho lo que es la gestión de las empresas en base a los preceptos de economía verde. Soy una persona que hace muchos años que recicla y que se preocupa por el planeta. Para mí es algo muy importante y está dentro de mis valores. Y como es algo que para mí es un propósito dentro de mi estrategia profesional, pues he adquirido conocimientos y me he preocupado de no solo ayudar a que los emprendedores y los empresarios desarrollen sus negocios, sino ayudarlos a que esos negocios, si ellos quieren, sean más sostenibles, trabajen mucho mejor en base a responsabilidad social y, en definitiva, abracen lo que se llama economía verde. ¿Y qué es lo que vamos a ver en este vídeo? A ver, aquí lo que he intentado hacer es un pequeño resumen podríamos llamar una especie de masterclass para ayudarle a esos empresarios y a esos emprendedores que ya tienen negocios en marcha, pero que sienten que les gustaría hacer las cosas de otra manera, más sostenibles, más alineados con el planeta, pues estos tips le van a permitir ya empezar a hacer las cosas de otra manera, a empezar a tomar medidas en ciertos aspectos de su negocio y que puedan desarrollarlo rentable igual o más, pero ya con esos preceptos que de alguna manera encajan en todo este concepto de economía verde y economía sostenible. Pues suena la verdad que es súper interesante, Tony, y seguro que son muy útiles todos los consejos y conocimientos que vas a compartir aquí en este vídeo, así que sin más dilación, vamos a ello. Te dejo con la presentación y todo tuyo. Muy bien, pues gracias, Javier. Aquí el concepto sería crear un negocio sostenible. Para construir un negocio sostenible, lo primero que deberíamos preguntarnos es ¿en base a qué? ¿Por qué un negocio sostenible? Pues un negocio sostenible se basa en que la sociedad tiene que estar representada dentro de esa acción económica que hace la empresa, la sociedad en el sentido de mejorar la sociedad. Entonces hay un concepto que se llama responsabilidad social, que es algo que tenemos que abrazar, y luego sobre todo lo que es el medio ambiente. Entonces hay dos partes muy importantes que son el medio ambiente y la sociedad, que es la que tenemos que tener dentro de nuestra economía y dentro de nuestra ecuación, digamos, empresarial. Paso la diapositiva y os voy a explicar un poco más en detalle. Comprender la economía verde. La economía verde es el concepto que integra el impacto ambiental, el impacto social y el impacto económico para conseguir que nuestras acciones económicas estén alineadas con las necesidades del planeta y con las necesidades de las personas que habitamos el planeta. Entonces, estos tres preceptos son los que nos tienen que guiar. Por un lado, pensar cómo impacta nuestra actividad económica en el día a día. Segundo, cómo yo puedo mejorar la relación que tengo con mis empleados, la relación que tengo con mis proveedores, con mis colaboradores, para que ellos sientan que mi negocio les ayuda en su vida, no solo porque son mis clientes, por ejemplo, o no solo porque son mis proveedores, o no solo porque son mis empleados, sino porque de alguna manera yo he creado un contexto adecuado para que esa relación con la sociedad mejore en ciertos aspectos. Y luego el impacto económico, o sea, buscar que ese impacto económico que yo estoy generando en la sociedad
no solo repercuta en mi bolsillo, porque lo que quiero es una rentabilidad, sino que esa rentabilidad se vea complementada con un equilibrio de sostenibilidad. Entonces, a partir de esas tres premisas, ¿cómo lo voy a hacer? Pues lo que yo propongo es, primero, alinearnos con los ODS. Mucha gente, cuando hago mis formaciones de economía verde, me pregunta qué son los ODS. Explico un poquito por encima qué son para que tengáis claro de qué va este tema. Los ODS son unos objetivos de desarrollo sostenible que fueron creados por la ONU en 2015. Entonces son toda una serie de objetivos, que son en total 17, que se crearon para que los países, para que las naciones tuvieran una guía a partir de la cual desarrollar acciones no solo económicas, sino acciones de medio ambiente, acciones de mejora de los ecosistemas, mejora del mar, toda una serie de acciones diversas y que esas acciones siempre estuvieran alineadas para mejorar nuestro impacto en el planeta y de alguna manera conseguir que en 2030 todo el impacto o gran parte del impacto negativo que estamos haciendo nosotros los humanos en el planeta Tierra, de alguna manera se viera disminuido ese impacto negativo en favor de otra forma de hacer las cosas, no solo a nivel económico, sino también a nivel social y de ecosistema. Entonces, esos 17 ODS son muy interesantes y podéis buscarlos por internet y os aparecerá un montón de información, pero de caras a las empresas hay unos cuantos ODS que son aplicables directamente a lo que es economía, que son sobre los cuales vamos a trabajar en esta masterclass. Por tanto, lo que deberías hacer es establecer unas metas alineadas con tus objetivos empresariales y sobre todo con los ODS seleccionados, que hay unos cuantos que están aquí dentro de esta presentación para que nos resulte fácil empezar a hacer las cosas de otra manera en cuanto acabáis de ver este vídeo. Y luego, por supuesto, muy importante, medir el impacto. Hay que monitorear y reportar el progreso del cumplimiento de los ODS en base a lo que va pasando en nuestro planeta a nivel general, a nivel de países, porque cada país va a una velocidad diferente. Hay países que los tienen muy avanzados, hay países que los tienen muy retrasados, pues por diferentes circunstancias de cultura, económicas, hay mucha disparidad en este tema. Pero bueno, cada país, cada empresario, cada emprendedor o emprendedora que esté en un determinado país tiene que preguntarse cómo su país está gestionando los ODS, pero más allá, cómo yo los puedo gestionar desde mi punto de vista empresarial, porque eso es muy importante. No es tan, o sea, es importante cómo están actuando los estados, pero es muy importante cómo nosotros como individuo, en este caso como emprendedor o emprendedora, estamos gestionando eso en nuestro día a día. Porque al final, eso en pequeño impacto, sí, porque nuestra empresa pues, puede ser una pequeña empresa que esté ubicada en un determinado territorio, en una población, pero al final, si cada uno de nosotros tiene en cuenta esos aspectos, pues cada uno de nosotros, sumado a otros que están en la misma línea de actuación, podemos ir mejorando el planeta pues globalmente, porque al final, como Javier dice en muchos de sus vídeos, las pequeñas cosas son las importantes, son las que cambian el planeta al final, porque si una persona hace una cosa bien, pues tiene un impacto pequeño, pero si hay 1 millón que la hacen bien, pues el impacto es importante y es grande. Entonces, aquí estamos, por ejemplo, adaptando una economía circular dentro de nuestro proyecto que se basa en reducir al mínimo el desperdicio y el uso de recursos, reutilizar, diseñando productos y procesos para reutilizar nuestros propios materiales. Luego os pondré algunos ejemplos de empresas que ya están abrazando este tipo de economía y veréis que es posible, porque a veces se nos hace un poco complicado llegar a esa conclusión de cómo yo puedo reutilizar algo en mi empresa si yo soy una empresa de diseño, ¿no? Que hago páginas web, o soy de diseño industrial, etcétera. Hay muchos aspectos que hay que preguntarse. Cada uno de los pasos que hace la empresa, si podría meterlos dentro de ese, digamos, embudo de economía sostenible, ¿no?
y a partir de ahí tomar la mejor decisión. Entonces, en este caso, reducir, reutilizar y reciclar. Recupera y regenera los recursos al final de su vida útil. ¿Qué quiere decir esto? Pues, por ejemplo, si hay una empresa que se dedica a montar stands de ferias, por ejemplo, que es un ejemplo que después os hablaré en detalle, pues esta empresa ha decidido reutilizar los stands que antes eran construcciones efímeras y que duraban 5 días. Cuando se acababa la feria, cogían todos esos materiales y los tiraban al vertedero o como máximo los enviaban al punto verde o donde se recogían los materiales. Ahora hay otras formas de hacer que te permiten que ese stand se desmonte y se vuelva a reutilizar rediseñando ciertas partes para otras ferias, otros clientes. Es otra manera. Entonces, por ejemplo, integrar la responsabilidad social empresarial. Es muy importante porque aquí es donde nosotros podemos incidir en el impacto social y ético que hace nuestra empresa. Ético empresarial significa prácticas éticas y responsables en todas las áreas, no solo en un área determinada que podrías decir, no, es que las cosas económicas yo ya procuro que mis precios sean razonables y que estén dentro de unos parámetros concretos. La ética empresarial va más allá. Se plantea en el sentido de cómo yo me relaciono con el planeta, cómo yo me relaciono con las personas, cuáles son mis valores, cuál es mi propósito. Las empresas tenemos que definirnos y marcar el propósito que tenemos y los valores, porque a partir de ahí tú puedes definir cuál es tu ética empresarial, cuál es el impacto social que tú vas a hacer, que tú vas a promover en tus operaciones, con la comunidad, con tus clientes, con tus proveedores, y cuál es tu compromiso ambiental. Si tu compromiso ambiental es minimizar el impacto ambiental de tus actividades, eso tiene que estar dentro de tu plan de responsabilidad social empresarial. Es muy importante porque al final en la RSE, que lo veréis por ahí en las páginas web de algunas empresas, o RSC, que también se llama, Responsabilidad Social Corporativa, al final es una declaración de propósito y de valores. Pero lo importante para mí no es solo que esté en la página web y que yo diga, me gustan las cosas de esta manera y las hacemos de esta manera, sino hacerlas de esa manera, en realidad. O sea, no solo sea algo que voy a poner en mi página web y que lo voy a poner en mis folletos de publicidad para vender más porque yo soy una empresa que tiene RS. No, sino integrarlo como parte de nuestro proceso productivo, integrarlo como parte de nuestra estrategia empresarial. Y luego comunicarlo también, porque ahora veremos que eso también es básico. Por ejemplo, fomentando la transparencia. Comunicar, establecer canales abiertos con empleados, clientes y comunidad, porque realmente eso es lo que te dará una confianza en el mercado. Y todo esto que estoy diciendo está demostrado que un 20% de rentabilidad puedes aumentarla haciendo todas estas acciones que yo os estoy proponiendo. Porque hay estudios de PricewaterhouseCoopers, por ejemplo, o de otras fundaciones que se dedican a hacer un monitoreo de todo lo que va pasando a nivel de ODS y de economía sostenible y economía circular, y que nos indican que cuando una empresa abraza la economía verde, cuando una empresa se mete en el tema de economía sostenible, las cosas las cambia de tal manera que, por un lado, los clientes, por ejemplo, proveedores, perciben a esa empresa como una empresa con valores, como una empresa con propósito, y son más proclives a comprarle productos. Les gusta más suministrar productos si es un proveedor y, por supuesto, los clientes que perciben eso aumentan su fidelidad, que eso también es muy importante. Por tanto, hay mucha más probabilidad que te vengan clientes simplemente por el hecho de que eres una empresa que basa sus negocios en economía sostenible. Eso por un lado. Y luego los reportes. Publica periódicamente. Es muy importante publicar periódicamente qué vas haciendo. Las empresas grandes tienen departamentos que se dedican a comunicar. Entonces no tienen ninguna dificultad porque ya hay personas que se dedican a ello.
Cuando somos una empresa pequeña, cuando somos un emprendedor, una emprendedora, deberíamos dedicar una parte de nuestro tiempo a preparar esos reportes y comunicarlo a través de nuestras redes sociales, a través de nuestra página web, en un apartado determinado. Si tenemos un newsletter, si enviamos información a nuestros clientes, es muy importante comunicar. ¿Por qué? Pues porque eso fomenta la transparencia. La gente nos puede percibir de una manera o nos puede percibir de otra en base a la comunicación que nosotros somos capaces de transmitirles. Por tanto, fomentar la transparencia y la comunicación es crucial una vez que empiezas a poner en marcha todos estos mecanismos de alineación, ¿no?, con una economía sostenible. Aquí os he puesto algunos ejemplos. Hay muchos otros, ¿no? Pero, por ejemplo, esta empresa Patagonia, que es una empresa muy importante y que se dedica a ropa outdoor para hacer montañismo, etcétera, etcétera, lleva muchos años abrazando el concepto de economía sostenible. Y si vosotros hacéis un clic aquí, cuando yo os envíe el PDF, que después ya os explicaré cómo podemos enviaros el documento, si entráis en estas páginas que yo os propongo, veréis cómo empresas grandes y alguna pequeña que también he incorporado han sido capaces de poner en marcha toda su estrategia de economía sostenible y de economía verde. Aquí veis, por ejemplo, esta de fabricación de ropa outdoor, por ejemplo, tenemos otra que se dedica a fabricación de módulos para la construcción, para hacer viviendas, y también se basa en temas de sostenibilidad, economía verde, y lo tiene muy claro. Si entráis en las páginas web de estas empresas, veréis, sobre todo, por ejemplo, Patagonia tiene una estrategia de comunicación potentísima, porque son gente que creen mucho en este tema. Uy, espera, vamos a avanzar, porque ahora me ha ido el enlace. Tesla, por ejemplo, también de sobra conocido. Pues Tesla trabaja mucho el concepto de impacto medioambiental, porque él produce baterías y aunque las baterías tienen un impacto medioambiental determinado, pero por otro lado, todos los vehículos que tiene son eléctricos, por tanto, el impacto a corto plazo pues es muy considerable. Y ellos también trabajan mucho lo que son los conceptos de energías renovables, de energía, de economía circular, etcétera. Danone también tiene una estrategia muy potente de caras a los objetivos 2030 alineados con los ODS. Esta empresa de alimentos integra sostenibilidad en toda su cadena de valor. Y, por ejemplo, en la empresa siguiente, que esta es una pequeña empresa que yo tengo cerca de donde yo vivo, en la provincia de Girona, de España, esta empresa es una empresa que está aquí, en la misma población donde yo estoy. Y ellos ya desde hace muchos años han abrazado todo esto de la economía verde, economía sostenible, cuidado del medio ambiente. Y esta es la empresa que yo os comentaba antes, que se dedica a fabricar sistemas para hacer montajes dentro de ferias, para hacer publicidad, para hacer toda una serie de elementos que van relacionados con el mundo de la publicidad efímera. O sea, porque son cosas efímeras, algo que dura una semana, algo que va a durar un evento, algo, claro, para ellos, en este caso, es un reto muy grande, porque cambiar la forma de hacer negocios en relación a un negocio que siempre había sido como muy contaminante en el sentido de que uso todos estos materiales para hacer una feria que dura 5 días y al final de la feria lo desmonto todo, todos los logos, todos los plafones y los desecho porque no sirven para nada, porque aquello se diseñó específicamente para ese evento de esos días. O un cartel publicitario para hacer un evento que va a durar un día, por ejemplo, que todos conocemos, por ejemplo, continuamente, eventos que duran un día, mediodía, 4 horas, y que para eso hay que construir, hay que hacer una serie de diseños, pues ellos han sido capaces de innovar de tal manera que si entráis en su página web vais a ver cómo ellos lo hacen y cómo ellos lo proponen desde hace muchos años, y han conseguido, por ejemplo, que los stands para ferias sean desmontables y reutilizables. Han conseguido que todos los materiales que utilizan vengan de proveedores certificados que sean sostenibles.
solo utilizan tintas que sean vegetales. Todo eso trabajado, o sea, continuamente buscando esos medios. Yo he tenido ocasión de hablar con un empleado de ellos recientemente en una de mis formaciones y él me lo ha explicado de primera mano como empleado, simplemente cómo ellos trabajan. Entonces, ellos puede ser una referencia de cómo las cosas se pueden hacer de otra manera. Y yo lo he puesto de ejemplo porque creo que es digno de ver no solo su página web, sino ver cómo ellos conciben y cómo ellos proponen. Entonces, para que vosotros desde vuestro punto de vista podáis ya empezar a hacer cosas una vez acabéis de ver este vídeo, pues ahora os propongo cosas concretas. Tips para aplicar en tu empresa, que vais a poder aplicar enseguida. Ya en cuanto acabéis el vídeo ya podéis poneros manos a la obra. Primero, analiza el impacto. Evalúa el impacto ambiental y social de tus operaciones. Eso es lo primero que deberías hacer. Busca la eficiencia energética. Implementa prácticas y tecnologías para reducir consumo. Si puedes y tienes una nave industrial, ponle placas solares. Si puedes, implementa prácticas de ahorro de energía. Si no puedes poner placas solares, busca la mejor opción. Busca abastecerte como por ejemplo, con energía basada en renovables. Piensa en cómo tú puedes incidir en ese aspecto. Luego, materiales sostenibles. Prioriza proveedores y materias primas respetuosas con el medio ambiente. Cada vez que analizas tus proveedores y ese material, si tú puedes proveerlo de un proveedor que, por ejemplo, te garantiza que lo hace con tintas vegetales, pues abraza a ese proveedor. Y si no lo encuentras en tu mercado, invita a tu proveedor que lo haga. Porque al final nosotros somos correas de transmisión. Nuestro proveedor quiere vendernos productos. Por tanto, si nosotros como cliente le ofrecemos la posibilidad de comprarle cosas que estén alineadas con la sostenibilidad, pues seguramente le vamos a despertar el interés en intentar fabricar eso de otra manera, respetando, digamos, las premisas de sostenibilidad, o si él compra ese producto y te lo está revendiendo, pues que él mismo hable con su propio proveedor o fabricante de origen para buscar que él fabrique de otra manera. Porque al final esa correa de transmisión es la que va a hacer cambiar todo el engranaje en el cual nos movemos a nivel económico y a nivel social. Luego, implementación de prácticas de eficiencia energética y gestión de residuos. Lo que hemos dicho antes, reduce el consumo energético adoptando tecnologías y prácticas que lo hagan que nos permitan ahorrar. Por ejemplo, yo me he dado cuenta muchas veces que he visitado empresas que la gente, cuando se va de la empresa, acaba su jornada laboral, deja todos los ordenadores en marcha. Eso es un detalle que puede parecer nimio, un detalle muy simple, pero fijaos que todos esos ordenadores, si hay un ordenador, pero el consumo será bajito porque el ordenador normalmente se pondrá en stand-by y gastará poco, pero está gastando. Pero es que hay algunos que no se ponen en espera porque no tienen la opción de puesta en espera y los ves continuamente en la pantalla haciendo cosas, salvapantallas. Eso es así, yo lo he visto. Y eso es un pequeño detalle que por un lado hace ahorrar energía y por otro lado no derrocha la energía, que en este caso es un derroche absurdo. Eso es, por ejemplo, un pequeño detalle. Uso responsable de los recursos. Promueve el uso responsable de los recursos. O sea, intenta que si los recursos que tú estás empleando en tu fábrica, en tu taller, en tu empresa en general, hay, por ejemplo, sobrantes, a lo mejor esos sobrantes, en vez de tirarlos, en vez de llevarlos al punto verde, porque con ellos no vas a hacer nada, intenta ver si trasladando ese recurso que te ha sobrado a otra empresa, esa otra empresa puede generar otro tipo de una economía complementaria. Porque eso es, cuando nos hacemos esas preguntas, nos damos cuenta que eso que nosotros estamos tirando, estamos desechando, seguramente tiene una posibilidad de generar otro ingreso a alguien que está preparado para ello. Que es como lo hace también esta empresa que os he comentado
en la diapositiva anterior de AirPlay, ellos buscan esa recolocación de esos restos hacia otras empresas que pueden sacarle otro rendimiento en vez de tirarlos a la basura, ¿no? En este caso. Y luego, otro aspecto muy importante es fabricantes de materiales y maquinaria, en este caso, en lo que os comentaba, trasladar a nuestros proveedores, a estos fabricantes de materiales, nuestras inquietudes y necesidades sobre el medio ambiente, para que, si esa máquina que nos están suministrando tiene obsolescencia programada, por favor que la fabriquen sin obsolescencia programada. O sea, que procuren que las piezas duren el máximo posible, o sea, que abracen esa forma de fabricar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero es que otra cosa también muy importante en este caso de los fabricantes es que cuando ese fabricante diseña su producto, intente diseñarlo pensando en cuando acabe la vida útil del producto, que sea fácilmente desmontable, que sea fácilmente reciclable, porque si en ese diseño tengo en cuenta ese aspecto del final de la vida útil, cuando eso llegue al punto de reciclaje o reaprovechamiento o de desmontaje para poder meterlo en la economía circular nuevamente, esa empresa que se está dedicando a esa acción económica de coger esa placa, por ejemplo, electrónica o ese móvil, si a esa empresa le resulta fácil desmontar esas piezas y separar sus componentes, pues evidentemente lo que antes le costaba 20 euros de hacer por horas, ahora le puede costar a lo mejor 2 euros. ¿Por qué? Pues porque ya está diseñado de una manera eco, ¿no? Ecodiseñado, que se llama, ¿no? Ese bien, ¿no? Ese material. Entonces, eso es un concepto que lo cambia todo. Yo me acuerdo antes, claro, yo tengo una cierta edad y mucha experiencia a nivel profesional, y yo me acuerdo de cuando yo estudié, cuando era muy joven, yo lo primero que estudié cuando me salí de primaria es comunicación audiovisual. No, perdón, eso fue después también. Es que yo tengo mucho bagaje. Radio y telecomunicación, ahora recuerdo. Radio y telecomunicación. Entonces, cuando yo estudié radio y telecomunicación, nos hacían montar placas con circuitos impresos que tenían componentes encima. Yo me acuerdo que aquellos componentes eran fácilmente montables y desmontables. No es que hubiera el concepto de economía sostenible en aquel momento, simplemente que la tecnología estaba menos avanzada y todo era como más accesible, ¿no? A la hora de montar un circuito para una televisión, para una radio, para un elemento electrónico. Lo que pasa es que luego ha venido la miniaturización, claro, todo es muy pequeño, que está muy bien, y con eso haces móviles que son muy pequeñitos y nos aportan muchos recursos. Pero por otro lado, cuando tú vas a desmontar ese móvil para hacer un proceso de economía circular, es inviable aprovechar ciertas partes porque están todo tan compactado que es imposible sacar. Puedes sacar los materiales valiosos como el oro y otros materiales, o el litio, pero al final hay partes que no las puedes desmontar. Por tanto, si conceptualmente cuando creamos ese bien ya lo hacemos de esa manera, podemos conseguir que al final de la vida útil la mayor parte de esos materiales vuelvan a entrar en nuestra cadena de economía circular y al final impactemos mucho menos en el medio ambiente. Luego, utiliza materias primas sostenibles y recicladas. Busca lo que hemos comentado anteriormente, proveedores que ofrezcan materias primas y productos fabricados de manera sostenible y reciclada. Trabaja, por supuesto, todo lo que puedas con proveedores locales y de kilómetro cero, que trabajen con condiciones éticas. Si miramos a nuestro alrededor, veremos que tenemos opciones de trabajar con proveedores de kilómetro cero. Lo que pasa que quizás, a lo mejor el precio no es lo mismo que comprarlo en China, evidentemente. Cuando nosotros incorporamos conceptos de economía sostenible en nuestra empresa, nos damos cuenta que comprar en China es mucho más barato, evidentemente, pero todo lo que es la huella ecológica, la huella del impacto medioambiental no está contemplado en ese precio que nos vende el chino o el vietnamita o donde compremos a miles de kilómetros de distancia. Por tanto, si nosotros queremos abrazar este tipo de economía, deberíamos buscar
la manera de trabajar con proveedores locales lo más cercanos posible, y si no es posible que estén cerca de nuestra área, pues, bueno, comprarlo donde corresponda, pero siempre procurando que las materias primas sean sostenibles, si pueden ser recicladas, y siempre primando los proveedores que tengamos más cerca, porque de esa manera, como mínimo, estaremos haciendo un impacto medioambiental lo mínimo posible, lo mínimo negativo posible. Luego, por ejemplo, materiales certificados. Priorizar la compra de materiales certificados que promueva la reutilización en los procesos de producción. Y sobre todo fabricando materiales y maquinaria que hemos comentado antes, que respeten el medio ambiente, por supuesto, y que tengan lo que se llama el ecodiseño incorporado. Aquí, por ejemplo, el diseño ecoamigable, ¿no? Eso significa que nosotros podemos producir, por un lado, productos duraderos y reparables. Si nosotros no somos fabricantes, trasladar a nuestro proveedor o a nuestro fabricante esta necesidad, envases sostenibles, utilizar siempre que podamos envases biodegradables o reciclables o reutilizables, y sistemas, que aquí es lo que he comentado en este cuadrado, implementa soluciones basadas en materiales sostenibles. Ofrece, por ejemplo, ofrece a tus clientes el alquiler o la recompra de las instalaciones, estructuras o materiales que fabricas o vendes. O sea, en vez de el ejemplo que poníamos antes, ¿no? De montar una feria, esto tiene un coste elevadísimo porque, claro, son montajes que van diseñados específicamente para ese momento y para ese objetivo, y eso pues tiene un coste elevado. Ahora, si tú a tu cliente le ofreces la posibilidad de alquilar ese stand, porque tú sabes que el 80% de ese stand lo vas a poder reciclar, lo vas a poder reutilizar en este caso, pues el coste para él va a bajar muchísimo, para ese cliente que quiere ese stand de una manera determinada. Entonces, pero ¿qué pasa? Que tú ya no se lo vas a vender, sino que se lo vas a alquilar por unos días. Tú vas luego a recuperar toda esa estructura y ese 80% luego lo vas a poder alquilar a otro cliente que tenga también otra necesidad. Por lo tanto, replanteémonos cómo estamos ahora vendiendo nuestros productos o servicios y veamos si innovemos en ese caso. Porque a veces se trata de innovar, de pensar las cosas de otra manera, de salir de nuestra caja, digamos, y observarnos y decir, oye, ¿esto lo puedo hacer de otra manera? ¿Puedo conseguir que esto que estoy vendiendo y que tiene un coste elevadísimo, en vez de vendérselo a mi cliente, se lo alquile? Están cambiando las cosas. Muchos servicios ya no se compran. Estamos viéndolo. Se están alquilando por cuotas mensuales, etcétera. Pues esa es una muy buena y muy sostenible manera de hacer negocios. Y luego, por supuesto, cuando llega al final de la vida útil, recupera el producto después de su vida útil. O sea, haz que si tú vendes cafeteras, supongamos, pues haz que esa cafetera, cuando acabe su vida útil, vuelva a ti. Incita, anima a tu cliente a que cuando esa cafetera dentro de 5 años, 10 años, 7 años, lo que dure esa cafetera, se rompe, incita a tu cliente, invítalo a que te devuelva esa cafetera de alguna manera, a través de la tienda, recógela y tú piensa qué puedes hacer con ese material. Porque esa cafetera está usada, pero tiene un material que es una base. Pero eso, claro, se iría automáticamente al punto limpio para que luego ahí hicieran un proceso de reciclaje. Vale, esa es opción A, que es factible. Pero si tú como empresa preocupada por el medio ambiente crees y has diseñado tu cafetera para hacer algo más que sea diferente que irse al punto limpio a que hagan el proceso de reciclaje, tú le puedes hacer otro proceso y meterlo a través de economía circular en tu proceso de fabricación nuevamente, porque esos materiales, metales que tenga esa cafetera, por ejemplo, seguramente los puedes meter nuevamente en tu circuito de fabricación o lo que sea. Algo que a ti se te ocurre, la innovación está a la orden del día. Por tanto, seamos más innovadores en ese sentido.
porque al final eso lo va a percibir nuestro cliente. Porque si nuestro cliente cuando nos compra la cafetera le decimos, oye, ten en cuenta que, mira, en nuestra cajita metemos un ticket y les decimos, mira, cuando acabe esta cafetera de su vida útil, nos la mandas nuevamente y nosotros te vamos a dar 10 euros para comprar tu nueva cafetera, supongamos. Pues ahí ya tenemos un cliente fidelizado, porque es probable que él se guarde el ticket o no, pero a lo mejor un porcentaje de gente se lo guarda. Y es que aunque no se lo guarde, estás dando un impacto muy positivo en tu cliente. Porque estás diciéndole, oye, esta cafetera cuando tú la termines de usar, te la voy a recomprar. Y aunque no lo haga, estás incidiendo positivamente en lo que es cómo tu cliente te está percibiendo, ¿no? En este caso. Y luego compromiso social, ¿no? El compromiso social, diversidad e inclusión, o sea, fomenta el ambiente laboral inclusivo y diverso. Políticas de igualdad en tu empresa. Incentiva que los trabajadores tengan tranquilidad de hablar y explicar cómo se sienten, porque eso genera un ambiente laboral muy potente y muy productivo, a la vez que hace sentir que los trabajadores les hace sentir bien, les hace sentir útiles, escúchalos. Apoyo comunitario, por ejemplo, colabora con ONGs y proyectos locales relacionados con la sostenibilidad. Hay ONGs que trabajan en pro de la sostenibilidad. Hay comunidades que producen productos sostenibles, café sostenible, cacao sostenible, etcétera. Si puedes comprarle directamente, por ejemplo, tu cacao a esas comunidades y no ir al mercado central o a la bolsa del cacao, pues estás incidiendo directamente en sentido positivo en esa comunidad que sabe que ese cacao te lo vende a ti y que tú luego lo envasas aquí en tu planta de donde estés. Eso hace cambiar las cosas. Y luego la educación y sensibilidad. Sensibilizar a las personas. Lidera una transición hacia la sostenibilidad en tus empleados, en tus clientes, en tus proveedores, en charlas de formación con niños y niñas que están en ese proceso de aprendizaje. Si tú tienes una empresa que fabrica, que envasa café, por ejemplo, el ejemplo del café, y te provees de una comunidad que está en Colombia directamente y la identificas, porque esa comunidad tiene su producción y te la vende a ti, pues eso tiene un valor inmenso en tu marca, en el mercado. Estás haciendo bien a una comunidad específica. Luego, si tú haces acciones de visita a tu fábrica o a tu tienda, aunque tú tengas una tienda, las personas los niños, las niñas que están estudiando y que pueden visitar tus instalaciones, pues eso les puede hacer ver que las cosas se pueden hacer de otra manera. Y eso es educar y sensibilizar. Y bueno, un poquito a grosso modo serían esas las premisas que a mí me parecen que son fáciles de implementar y que rápidamente te pueden permitir meterte en la línea de hacer tu empresa o tu negocio más sostenible. No sé qué te ha parecido, Javier. Pues la verdad que muy interesante, Tony, y sobre todo espero que le haya resultado interesante a la gente que esté viendo este vídeo, que le pueda aportar consejos prácticos y medidas prácticas para incorporar en su negocio, bien sea porque lo va a crear desde cero o bien sea porque ya lo tiene y le quiere dar una vuelta a su negocio para hacerlo más sostenible e ir e incrementar e implementar esa economía verde y economía circular dentro de su modelo de negocio, que creo que es súper importante tender hacia ello, porque al final, empresa que no adopte la economía circular será una empresa que termine por desaparecer prácticamente. Y eso no lo digo yo, sino que lo dicen estamentos que entienden muchísimo más que yo. Así que me ha parecido una ponencia muy útil, Tony, de verdad te lo digo. Y además con ejemplos prácticos, ¿no? El ejemplo este de la empresa pequeñita que hace stand de ferias y demás me ha parecido brutal, no lo conocía y la verdad es que, ole, chapó por ellos. Así que, si te parece, vamos a compartir de qué manera puede la gente conseguir ese PDF que estabas indicando que ibas a compartir y a enviarles. Pero antes me gustaría hacerte alguna serie de preguntas que he recopilado de la comunidad de Instagram
que creo que son muy relevantes y que pueden poner o aterrizar algunos conceptos con su respuesta. Así que si te parece, pasamos a esas preguntas que he filtrado y después ya pasamos a ver cómo puede conseguir la gente el PDF. ¿Te parece? Perfecto, vamos allá, sí. Vamos a ver qué es lo que pregunta la comunidad. Genial. Bien, pues a ver, la primera pregunta, Tony. ¿Qué métricas o indicadores utilizas? Entiendo que se refiere a utilizar para medir ese progreso de sostenibilidad dentro de tu negocio. ¿Y cómo gestionar de forma sana ese crecimiento? Pues mira, las métricas que se pueden utilizar, claro, depende del estadio en el cual estés con tu negocio en relación a la implementación de las estrategias de economía verde. No es lo mismo una empresa que está empezando de cero y que no tiene nada implementado, que una empresa que ya tiene una serie de acciones que va haciendo, como esta empresa que hablábamos, ¿no? De las ArtPlay, por ejemplo, que ya llevan muchos años haciéndolo, por tanto, ellos ya están mucho más metidos en lo que es este concepto y ya lo tienen mucho más integrado. Por tanto, yo lo que diría aquí es, primero, si tú empiezas desde cero a implementar, pues haz un plan de desarrollo de lo que por dónde vas a empezar, márcate unos hitos, porque es muy importante si tú vas a hablar con tus proveedores para que fabriquen eso que tú estás comprando de otra manera, por ejemplo, con tintas vegetales en vez de otro tipo de tintas más contaminantes. Si estás comprando ropa, mira a ver quiénes son tus proveedores, de dónde viene de dónde viene ese tejido, esas prendas, de dónde se fabrican. Pues claro, tienes que hacer una lista de dónde se fabrican esos productos que tú estás comprando o esas materias primas que tú estás comprando para fabricar tu producto y luego hacerte un plan. Yo aconsejo siempre cuando hago planes de negocio, porque esto al final y al cabo es un plan de negocio de implementación de la economía verde en mi empresa, pues hazte un plan, por ejemplo, a un año vista. Entonces, porque esto no lo vas a conseguir cuando tú empiezas a implementar todo esto en tu negocio, no lo vas a poner en un mes, ni en 2 meses, ni en 3 meses, porque hay toda una serie de acciones que hay que hacer. Además, hay unas acciones que son mucho más básicas y otras que son ya de mucho más detalle cuando ya estás más avanzado en el camino. Por lo tanto, lo que yo propongo es, hazte un plan, por ejemplo, a un año vista de lo que tú crees que puedes hacer, que es factible dentro de tu proyecto y que crees que puedes conseguir de tus proveedores, de tu personal, tienes que formar a tu personal, tienes que incentivar a tu personal, tienes que marcarte un propósito como empresa, explicar tus valores. O sea, si tú vas a meterte en la economía verde y sostenible, eso tiene que formar parte de tus valores. Pregúntate, ¿tengo unos valores definidos, por ejemplo, en mi negocio? Muchos negocios no tienen unos valores definidos, más allá de que lo hayan puesto allí en su página web para que quede bonito, ¿no? Mis valores. Pero eso muchas veces son teóricos y se los puso la persona que le hizo la página web. Ni siquiera son sus valores de ellos propios, ¿no? Entonces, analiza cuáles son mis valores como empresa, impleméntalos y luego dentro de esos valores pues habrá ese convencimiento de trabajar en base a una economía sostenible. Entonces, claro, cuando tú defines todos esos pasos que tienes que hacer durante ese periodo, pues luego márcate hitos y esos hitos te van a ir permitiendo conseguirlos y ya ahí tienes la primera métrica. Si yo me he marcado conseguir mis materias primas que sean ecológicas, pues es el primer hito. ¿Cuándo voy a conseguirlo? Pues no lo sé. Si son 3 materias primas es fácil, pero si son 33 ya no es tan fácil. Entonces, márcate esos hitos en esa lista de tareas durante ese periodo y ve trabajándolos, trabajando en pros de conseguirlo. Si esos hitos, por ejemplo, esa implementación de materias sostenibles en tu cadena de fabricación te lleva 3 meses o 6 meses, pues bueno, eso ya es un timing que es razonable y que tú vas a poder medir. Oye, han pasado 3 meses, ¿cuánto he conseguido? Mira, de esos 30 materiales que yo estaba comprando, ya tengo 10 que son con tintas verdes, tintas, digamos, de vegetales, ya son 10 que vienen de materiales de economía circular, porque he conseguido cambiar de proveedor y este me trae productos de economía circular. Entonces vas evaluándolos y vas consiguiendo esos hitos. Lo importante, en resumen, es
Evaluar tu objetivo durante el periodo que tú te marques, anotarlo y marcarte un timing, marcarte un tiempo de ejecución y luego ir controlando y controlando cómo eso va pasando. Porque cuando tú hayas conseguido esos hitos que te han marcado en esa primera etapa, luego estarás en condiciones de ir a por otros más digamos, a subir un escalón más en esa consecución. Lo importante es que eso que yo he hablado en la presentación son cosas que son fácilmente aplicables, digamos. Hay cosas que son fáciles de aplicar, pero difíciles de conseguir, porque hablar con tu proveedor es fácil, pero que él te lo haga, eso puede ser un poco complicado. Pero sí que si tú ya has hablado con un proveedor, con 2 proveedores, con 3 proveedores, de tus 10 proveedores, pues ya has hecho algo. Por tanto, a lo mejor alguno de ellos ya empieza a cambiar su forma de hacer las cosas y te puede ya proveer de algo. Entonces, hay que hacer una lista y esa lista marcarse unos hitos e ir siguiéndolos a medida que va pasando el tiempo. Cuanto más sencilla sea la lista, mejor. O sea, cuanto más no nos ofusquemos con hacer 100 hitos el primer mes. Vayamos a lo práctico, vayamos a lo fácil, digamos. Mi objetivo siempre ha sido hacer las cosas fáciles. Por tanto, yo os invito a hacer las cosas fáciles. ¿Cómo se hacen? Pues primero ir a analizar en base a lo que yo he propuesto, dónde yo puedo incidir más fácilmente en mi cadena de valor. Y ir a eso, sencillamente. Si hay de todas las cosas que yo he planteado, hay 3 que son las más fáciles, pues ese será el primer hito. 1, 2 y 3. Voy a trabajar en este aspecto. ¿Cuánto tiempo me pongo para esto? Pues un mes. Pues es el primer hito. Y ya al cabo de un mes tendrás la métrica. He conseguido de las 3 acciones, 3 objetivos de proveedores han cambiado. Ya tengo materiales más sostenibles. Pues venga, ahora voy a por 3 más. Ahora voy a incidir en mis clientes. Cómo mis clientes me perciben. Cómo podría... Ahora voy a incidir, por ejemplo, en la vida útil del producto, que no se me había ocurrido. Que yo podía recuperar mi producto cuando acabe la vida útil y eso utilizarlo como una herramienta de marketing. Pues eso es una herramienta que es una bomba. Porque aunque esa persona al final no te vaya a devolver esa cafetera de ejemplo que he puesto, tú le estás diciendo cuando te la ha comprado que estás dispuesto a recomprarle la cafetera. Y ya estás dando un input ahí de economía socialmente responsable y preocupada por el planeta. No tires la cafetera a la basura, devuélvemela, que yo ya haré algo con ella. Y ahí ya estás haciendo acciones de marketing. Bueno, no sé si la respuesta ha sido muy larga. No, no, ha estado genial. Seguro que ha resuelto la duda de sobra. Así que vamos ahora, si te parece, con la segunda pregunta y es la siguiente. ¿Cómo equilibras ingresos y acción ambiental? A ver, yo siempre digo cuando, y así lo he experimentado, o sea, el hecho de cambiar conceptualmente tu negocio hacia una forma de hacerlo más sostenible no implica que dejes de ser rentable. No, porque al final lo que implica es que cambias el concepto global de tu empresa, vas a generar igualmente ingresos, vas a tener que buscar otros proveedores que te provean ciertos materiales que seguramente es posible que sean más caros, pero luego vas a poder vender tu producto también más caro, porque tiene un valor añadido ese producto. Lo importante es que luego tú sepas enfocar al nicho de clientes que tú te diriges, porque a ver, si yo soy fabricante de ropa, si yo soy una diseñadora de ropa, por ejemplo, por poner un ejemplo práctico, y compro tejidos hasta ahora que no me importaba de dónde venían, pues puedo vender mi prenda a 50 euros, supongamos, un vestido que he hecho. Ahora, si tengo que buscar materiales que sean hechos con algodón ecológico y que quizás los estoy comprando a un proveedor que me los trae de los cultivos que vienen de la comunidad X de Sudamérica, eso tendrá un coste más elevado, evidentemente, pero es que tu producto final que has diseñado y que tiene el valor del diseño que tú le has dado, pero es que además tendrá el valor del material que está hecho, por lo cual probablemente ese vestido ya no lo venderías a 50 euros, sino que a lo mejor lo puedes vender a 100. ¿Por qué? Pues porque ese material ya es un material sostenible, tiene un valor añadido, que es la ecología, es la sostenibilidad. Estás ayudando a una comunidad que está recogiendo ese algodón y cobrando algo razonable, algo que les permite vivir bien, vivir razonablemente la vida. Y luego a la vez tú estás permitiéndote dirigirte a otro tipo de clientes de un segmento que valoran eso que tú estás fabricando. Por tanto, es posible
Y las estadísticas nos demuestran, como he dicho antes, que tengas una empresa más rentable en el momento que tú abrazas todo esto. Genial, Tony. Vamos a por la tercera pregunta. Y esto ya es algo más de un ejemplo práctico, por así decirlo. ¿Vale? A ver, ¿qué podrías decir sobre esto? Verás, te digo la pregunta. Y es, ¿cómo ser más eficientes desde el punto de vista ambiental, obviamente, en una clínica dental? Esto es un reto. En una clínica dental. A ver, evidentemente lo que he comentado, buscar los mejores materiales, eso es lo primero. Todos los materiales que nosotros estamos utilizando, analizarlos uno por uno, todos los materiales que utilizamos para los empastes, etcétera, etcétera, analizar e intentar que eso provenga de de fuentes sostenibles, ¿vale? Digámosle, para decirlo así a nivel general, que venga de fuentes sostenibles. Luego, analizar todos los residuos que generamos, si es que generamos residuos, qué son, qué tipo de residuo es y, por supuesto, darle la salida adecuada, que eso ya entiendo que legalmente hay que hacerlo y que lo están haciendo. Y, por supuesto, involucrar al personal, muy importante, formar al personal para que estas personas que están trabajando en la clínica dental estén enfocadas sobre todo. Porque es muy importante que no solo que el propietario de la clínica o la propietaria esté mentalizada, sino que sus trabajadores y trabajadoras estén enfocadas en ese valor, en esos valores. ¿Por qué? Pues porque al final son esas personas individuales que tú tienes trabajando para ti en tu negocio las que están en el día a día y las que van a ser capaces de percibir si aquello va a este contenedor o a este otro contenedor. Lo importante es que el contenedor digamos, de rechazo, se use lo menos posible. Yo siempre trabajo con esa premisa. O sea, ¿esto dónde lo puedo poner? ¿Es un plástico y se puede reciclar? Pues venga, los plásticos. ¿Esto es papel? Pues venga, el papel. ¿Esto es un elemento que yo estoy utilizando para los implantes? ¿Esto qué se puede hacer con él? Pregúntatelo. ¿Qué se puede hacer con esto? ¿Lo tengo que tirar al gris, digamos? ¿Lo tengo que rechazar? ¿O puedo hacerle algún proceso? ¿O puedo meterlo en algún circuito en el cual alguien haga algo en economía circular? Porque no nos olvidemos, hay empresarios, muchos ya, que están trabajando mucho en el tema de economía circular e inventando e innovando para extraer esos materiales de sitios inesperados cuando el producto ya ha acabado su vida útil. Por tanto, cada una de las acciones que nosotros hagamos dentro de la clínica, hagámonos primero esa pregunta. ¿Esto se puede reciclar? Sí, pues venga, a reciclar. ¿Esto puede entrar en una economía circular? No lo sé. Pues lo voy a preguntar a mi proveedor. Voy a investigar. Y entonces ahí seguramente vas a obtener al menos algunas ideas que te permitirán ser lo más sostenible posible. Si hay casos que generan dudas, pues luego como vais a poder tener mi Instagram y mis datos de contacto, pues me enviáis un correo electrónico y lo analizamos conjuntamente. Porque a veces puedes decir, es que yo no sé cómo esto conseguirlo, o cómo obtener esa información. Pues me mandáis un correo o un DM por Instagram y lo vemos y lo analizamos, porque para mí es un reto y es muy interesante esta pregunta. Pues si te ha parecido un reto esta pregunta, a ver qué te parece la siguiente. ¿Cómo puedo convertir mi negocio de repostería y panadería en un negocio verde? Repostería y panadería. Vale, lo primero que tienes que hacer, que yo haría, es ir a mis proveedores de harina y que te suministren la harina ecológica. Eso es básico y primordial, porque los hay y muy buenos. Harina ecológica, que además tú sepas de dónde viene, si es posible y es deseable, además, yo considero que es deseable, que sepas exactamente quién lo está plantando ese cereal. No que sea... Yo he estado en una etapa de mi vida profesional trabajando para una cooperativa y allí justamente yo estaba en el área de abastecimiento y íbamos específicamente a visitar a los proveedores de harinas, concretamente, para ver de dónde salía esa harina, que eran ecológicas en aquel caso, porque nosotros lo exigíamos, y íbamos a visitarlos específicamente de vez en cuando, también a buscar los sacos, ¿no? Pero porque hacíamos una recogida directa, ¿no? Pero es un ejemplo de que tú
incidir en tus proveedores, puede hacer primero que sepas de dónde viene esa harina y quién está cultivando los cereales. Muy interesante. No solo quién te está proveyendo la harina y haciendo la molienda, sino de dónde sale esa harina. Porque si tú eres capaz de identificar de dónde viene esa harina, estarás dentro del circuito de la economía sostenible. ¿Por qué? Pues porque ahí estás haciendo una acción de responsabilidad social corporativa, el RSE que decíamos, ¿no? O el RSC, porque te estás preocupando de que ese agricultor esté obteniendo un precio justo, no solo el que te vende la harina. Y esa ya es una primera acción. Segunda acción, por supuesto, la energía que tú estás utilizando en tu horno para hacer el pan, para cocer el pan, para hacer la repostería, pues intentar comprarla a cooperativas, por ejemplo, que producen toda su energía a partir de fuentes renovables, por ejemplo. Hay cooperativas que específicamente producen toda su energía renovable. Entonces, cómprale la energía a esa cooperativa, por ejemplo, y a ti ya a nivel energético ya lo tienes solucionado. A nivel de materias primas, no solo las harinas, sino todo lo que compras, analiza a quién estás comprando para buscar el mejor proveedor que se alinee con lo que tú quieres. Y luego, por supuesto, todos los residuos que tú generes en tu acción de hacer el pan y de hacer la repostería, analiza qué haces con ellos. Si los puedes meter en el circuito de reciclaje o de economía verde de alguna manera, pues también te tienes que ir haciendo, sobre todo al principio, hay que ir haciéndose preguntas continuamente en tu ciclo de fabricación de esos materiales, de esas magdalenas, de esas barras de pan que tú haces. Vete preguntando, oye, ¿esto de dónde viene? ¿Esto quién lo planta? Y luego cuando lo vendes, o sea, cuando has fabricado y lo vas a vender, ¿qué me sobra? A ver, ¿qué hay en la papelera? ¿Qué hay en la basura? Analiza lo que la gente tira a la basura, tus trabajadores y trabajadoras. Porque ahí seguramente hay algo que no debería ir a la basura del contenedor gris para desecho. Porque seguramente si haces algo con ello, puedes meterlo nuevamente en el circuito. Por tanto, yo creo que para entrar en ese circuito de economía sostenible y basarse en las premisas de economía verde, lo primero que hay que hacer y primordial es hacerse muchas preguntas al principio, en tu proceso, en todos tus procesos. Porque al final, cuando tú te has preguntado todos tus procesos, cómo los estás haciendo y puedes encontrar una alternativa que te dirija hacia ese camino, pues finalmente pasará un tiempo y ya estarás alineado. Al final consiste en hacerse preguntas independientemente del sector donde se esté, ya sea en la panadería, en la moda o donde sea, ¿no? Independientemente, lo que pasa es que hay sectores que son mucho más complicados de encontrar las respuestas. Que por cierto, eres una caja de sorpresas, ¿eh? No conocía esa faceta tuya o esa experiencia relacionada con el tema de la harina y la panadería, etcétera. Y Sí, sí, parece bueno, que yo esa tengo pregunta iba justo relacionada justo ahí, con eso. además, y eso lo trabajábamos mucho porque teníamos toda una serie de productos que abastecíamos a nuestros, ya no eran clientes, porque eran socios de la cooperativa, solo suministrábamos a socios de la cooperativa y les suministrábamos productos ecológicos en general de alimentación, casi todo alimentación. ¿Y qué hacíamos? Íbamos a visitar a los que plantaban las patatas, a los que cultivaban los cereales, a los que molían la harina para darnos los sacos de harina, y los íbamos a visitar porque queríamos saber la cadena de valor de qué estaba compuesta, que eso si se hiciera más y en mayor medida, no solo mejoraría los productos sostenibles, los negocios sostenibles, sino es que mejoraría toda la vida a nivel general de las personas que están en el campo, por ejemplo, que están muy maltratadas. Porque si tú analizas la cadena de valor actual, te das cuenta que el agricultor, y lo sabemos bien todos, está recibiendo una pequeñísima parte del valor del precio que se está cobrando de ese producto en tiendas, ¿no? Pero cuando nosotros, en este caso, en la cooperativa, como buscábamos que cada eslabón de la cadena tuviera su parte, la que le tocaba, y que fuera adecuada y además sostenible y ecológica, pues claro, al final conseguías un precio mucho más barato que el mercado, generalmente, y que todas las partes que componían la cadena recibieran algo digno.
Y eso es responsabilidad social también. Bien, Tony, pues ha llegado el momento entonces de decirle a la gente que quiera conseguir ese PDF tan útil que tienes preparado, cómo pueden hacerlo. Y la manera para conseguir ese PDF es muy sencilla. Simplemente tienen que entrar en tu Instagram, que lo dejo por aquí en la descripción del vídeo, tienen que seguirte y enviarte un mensaje privado, un DM, con la palabra negocio sostenible. Y entonces ya, Tony, tú les envías el PDF. Efectivamente, así lo haremos. Y además quiero añadir que si alguna duda ha quedado pendiente, me pueden enviar un mensaje directo también a través de mi Instagram o ponerlo aquí en los comentarios y las iremos solventando. Genial, Tony. Pues espero que te lo hayas pasado igual de bien que yo, porque me ha encantado la ponencia que acabas de dar aquí. Espero que a la gente que nos escuche también le haya gustado, le haya sido útil, que consigan el PDF tan chulo que tiene preparado Tony, seguirle en su Instagram, porque la verdad es que aporta un conocimiento y un valor increíble. Y bueno, si os gusta el contenido que comparto en el canal, suscribiros si todavía no lo estáis, seguirme en las redes sociales, poner qué os ha parecido el vídeo aquí en la descripción, qué contenido os gusta, si queréis profundizar más en estas cuestiones de emprendimiento verde que también ha explicado Tony. Así que lo dicho, Tony, muchas gracias por haberte pasado por aquí y seguimos en contacto. Muy bien, pues gracias Javier por invitarme y por supuesto, ánimo que seguro que las cosas se pueden hacer de otra manera y mejorar lo que es la vida del planeta. Totalmente. Un abrazo. Gracias, hasta luego.